Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien hoy. Estoy muy emocionado de traerles un tema que, sinceramente, me ha resonado muchísimo últimamente, y creo que a muchos de ustedes también les va a interesar. ¿Alguna vez han sentido esa presión, esa necesidad casi obsesiva de estar planeando el futuro, de tener todo bajo control, de visualizar cada paso que darán? Bueno, pues resulta que nuestro querido Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones por todo el mundo, ha compartido una reflexión muy profunda y que me hizo pensar: ya no quiero pensar en el futuro. Sí, lo han oído bien. Y hoy vamos a desgranar qué hay detrás de esta declaración, qué significa para él y, sobre todo, qué podemos aprender nosotros de esta perspectiva. Así que si les intriga, si alguna vez se han sentido abrumados por el futuro, quédense conmigo hasta el final, porque vamos a explorar esto juntos. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción y unirse a nuestra comunidad. No se van a arrepentir. Imaginen la vida de Can Yaman. Un actor joven exitoso con una carrera que parece no tener techo. Constantemente rodeado de proyectos, de expectativas, de cámaras, de fans. Uno pensaría que su mente debe estar siempre un paso adelante, diseñando la próxima gran jugada, el próximo éxito. Sin embargo, él mismo ha confesado, en varias ocasiones y con una sinceridad que desarma, que ha llegado a un punto en el que esa constante planificación, esa mirada fija en el mañana, se ha convertido en una carga. Y eso, mis amigos, es algo con lo que muchos podemos identificarnos. Vivimos en una sociedad que nos empuja constantemente a planificar. Desde la universidad nos dicen que debemos pensar en nuestra carrera, en qué queremos ser, en cómo vamos a llegar allí. Cuando encontramos pareja, empezamos a pensar en matrimonio, en hijos, en la casa, en la jubilación. Cada etapa de la vida parece venir acompañada de una lista de tareas futuras que debemos cumplir. Y aunque tener metas es importante, Can Yaman nos está sugiriendo algo diferente, algo que podría ser revolucionario para nuestra forma de vivir. ¿Qué significa realmente ya no quiero pensar en el futuro? No creo que sea una invitación a la despreocupación total, a vivir sin metas ni ambiciones. Sería demasiado simplista y francamente poco práctico. Más bien, creo que Can Yaman está hablando de soltar la obsesión por el futuro. Está hablando de liberarse de la ansiedad que genera querer controlar cada variable, de querer asegurar cada resultado. Piénsenlo, ¿cuántas veces hemos pasado noches en vela preocupándonos por algo que podría pasar? ¿Por algo que está completamente fuera de nuestro control? Esa energía, esa preocupación, a menudo no nos ayuda a resolver el problema, sino que nos paraliza y nos impide disfrutar del presente. Can Yaman, al decir esto, parece estar apostando por una filosofía más conectada con el aquí y el ahora. Y es que piensen en la ironía de la vida. A veces, cuando más nos esforzamos por controlar el futuro, más se nos escapa de las manos. La vida da giros inesperados, surgen oportunidades que nunca imaginamos, o se presentan desafíos que nos obligan a redefinir nuestros planes por completo. Si nuestra mente está constantemente proyectada hacia adelante, enfocada en un futuro que aún no existe, corremos el riesgo de perdernos las maravillas del presente. Las pequeñas alegrías, las conversaciones significativas, los momentos de conexión humana, e incluso las lecciones valiosas que se aprenden al afrontar lo inesperado. Para Can Yaman, esta revelación seguramente ha venido acompañada de un proceso personal profundo. Quizás ha sentido el agotamiento de esa presión constante. Quizás se ha dado cuenta de que, a pesar de tener todo planificado, la felicidad o la realización no llegaban de la manera esperada. Cuando uno alcanza cierto nivel de éxito, las expectativas internas y externas se multiplican. El miedo a perderlo todo, a no estar a la altura, puede ser paralizante. Al decir, ya no quiero pensar en el futuro, él podría estar reconectando con su esencia, con lo que realmente lo hace feliz en el día a día, independientemente de los titulares o los próximos proyectos. Y aquí es donde entra la parte interesante para nosotros. ¿Cómo podemos aplicar esta perspectiva en nuestras propias vidas? No se trata de dejar de tener objetivos, de no aspirar a nada. Se trata de cómo nos relacionamos con esos objetivos y con el camino hacia ellos. Se trata de cultivar la presencia, la atención plena. Cuando estamos presentes, somos más receptivos a las oportunidades que se nos presentan. Somos más capaces de disfrutar el proceso de alcanzar nuestras metas, en lugar de ver ese proceso como un mero obstáculo para llegar a un destino.
Por ejemplo, si tu meta es ser un gran profesional en tu campo, en lugar de obsesionarte con el puesto de director que quieres tener en 10 años, puedes enfocarte en ser el mejor en tu puesto actual, en aprender cada día, en disfrutar de las tareas que realizas, en construir relaciones sólidas con tus colegas. Al hacer esto, no solo te estás preparando de manera más efectiva para el futuro, sino que también estás viviendo de una forma más plena y satisfactoria en el presente. Estás disfrutando del viaje, no solo esperando llegar a la cima de la montaña. Otra forma de verlo es a través de la aceptación. Aceptar que hay cosas que simplemente no podemos controlar. La vida es inherentemente incierta. Y en esa incertidumbre también reside su belleza y su potencial. Si estamos siempre tratando de anticipar y controlar cada eventualidad, nos cerramos a las sorpresas, tanto las buenas como las que nos desafían a crecer. Kahneman, al renunciar a esa necesidad de pensar en el futuro, podría estar abriéndose a la espontaneidad, a la magia de lo que simplemente es. Pensemos en las relaciones. ¿Cuántas veces hemos estado en una relación y hemos empezado a planificar el matrimonio, los hijos, la vida juntos, antes de haber conocido realmente a la persona, antes de haber vivido el presente de esa relación? Esa prisa por llegar al futuro puede generar expectativas poco realistas y presiones innecesarias, lo que a menudo lleva a la decepción. Si en cambio nos enfocamos en construir una conexión sólida en el presente, en disfrutar de la compañía mutua, en aprender el uno del otro día a día, la relación tiene muchas más probabilidades de prosperar y de evolucionar de manera natural y saludable hacia lo que tenga que ser. La declaración de Kahneman me hizo reflexionar sobre mi propia vida. A veces me doy cuenta de que estoy tan preocupado por lo que vendrá, por las consecuencias futuras de mis acciones, que me olvido de disfrutar del momento en que las estoy llevando a cabo. Olvido saborear la comida, olvidar escuchar atentamente a una conversación, olvidar simplemente estar en el lugar en el que estoy. Y es una lástima porque son esos momentos presentes acumulados los que finalmente componen la totalidad de nuestra vida. El futuro no es más que una colección de presentes que aún no han ocurrido. Y si no sabemos vivir plenamente el presente, ¿cómo podremos construir un futuro satisfactorio? Es como si estuviéramos conduciendo un coche y solo miráramos el GPS para ver el destino final, sin prestar atención a la carretera, a los paisajes, a las señales de tráfico. Al final llegaremos a nuestro destino, pero nos habremos perdido toda la experiencia del viaje. Kahneman parece estar diciendo: quiero mirar la carretera. Quiero sentir el viento. Quiero disfrutar de la conducción. Y eso es un mensaje poderoso en un mundo que nos empuja a la velocidad, a la meta, a la eficiencia. Quizás esta perspectiva nos invita a practicar la gratitud de una manera más profunda. Cuando te enfocas en el presente, te das cuenta de las cosas buenas que ya tienes, de las personas que te rodean, de las experiencias que estás viviendo. Y esa gratitud, a su vez, crea un estado mental más positivo y resiliente, que es la mejor preparación que podemos tener para cualquier futuro, sea el que sea. No digo que debamos abandonar nuestros sueños o nuestras aspiraciones. Al contrario, tener una visión de lo que queremos puede ser un gran motivador. Pero la clave está en el equilibrio. La clave está en no dejar que esa visión nos consuma, en no permitir que la ansiedad por el futuro nos robe la alegría del presente. Kahneman nos está mostrando que es posible encontrar esa armonía, incluso en medio de una carrera tan demandante y expuesta como la suya. Es un recordatorio de que en última instancia, nuestra vida se construye día a día, momento a momento. Y si aprendemos a vivir esos momentos con atención, con intención y con disfrute, estaremos sentando las bases para un futuro del que nos sentiremos orgullosos, no porque lo hayamos planeado a la perfección, sino porque lo habremos vivido plenamente. Así que la próxima vez que sientan esa punzada de ansiedad sobre lo que vendrá, o esa urgencia por planificar hasta el último detalle, recuerden las palabras de Kahneman. Tómense un respiro. Miren a su alrededor. Pregúntense: ¿qué puedo apreciar en este momento? ¿Qué puedo hacer para estar más presente ahora mismo? Y probablemente descubrirán que al soltar la necesidad de controlar el futuro, se abren a un presente mucho más rico y satisfactorio, que es, a fin de cuentas, la mejor manera de prepararse para lo que venga. Y bueno, mis amigos, hemos llegado al final de esta profunda reflexión inspirada por Kahneman. Espero de corazón que les haya gustado y, sobre todo, que les haya servido para pensar y quizás para aplicar en sus vidas. La idea de ya no quiero pensar en el futuro no es una rendición,
sino una invitación a vivir con más plenitud el presente, a aceptar la incertidumbre con gracia y a encontrar la felicidad en el camino, no solo en el destino. Muchísimas gracias por haber estado conmigo hoy, por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Alguna vez se han sentido así? ¿Cómo manejan ustedes la presión del futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si les ha parecido interesante este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compártanlo con sus amigos, con su familia, con quien crean que le pueda interesar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima, un abrazo enorme y a disfrutar del presente. Chao.